Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. 16 años viviendo una mentira, mi esposa me engañó y descubrí que no soy el verdadero padre de mi hija. Publicado, 22 de junio de 2024. Tengo 40 años, y mi hija 16. Estoy divorciado de su madre desde que ella tenía aproximadamente un año. Siempre tuve una buena relación con mi hija y jamás tuve motivos para pensar que no fuera biológicamente mía. Recientemente, su madre insinuó que tal vez no era mi hija biológica. Yo hice una prueba de ADN y resultó que tenía razón, no hay relación biológica entre nosotros. Cuando confronté a mi ex, ella me confesó que, mientras salíamos, tuvo una noche de borrachera con colegas y terminó acostándose con un compañero de trabajo. Dice que probablemente fue borracha, ya que estaba mucho más borracha de lo normal y se despertó al día siguiente en su cama, sin recordar nada. Entró en pánico y decidió ocultarlo, esperando que nuestra hija fuera mía, ya que siempre pensó que se parecía a mí. Aparentemente, el padre biológico es un hombre francés, casado y con hijos. Recuerdo vagamente a ese tipo cuando estábamos juntos. Nunca me agradó, siempre me pareció un poco turbio, pero lo atribuía a un prejuicio cultural. Esto que descubrí me destruyó y me jodió emocionalmente y también ha afectado profundamente a mi hija. Estoy lidiando con pensamientos muy oscuros y necesito algo de tiempo para mí, sin contacto con ella por un corto periodo. No es un castigo, ni quiero ser cruel, simplemente necesito ordenar mi mente antes de volver a verla. Sé que no es su culpa y no quiero lastimarla, pero siento que, en este estado, no puedo ser el padre que ella necesita. Ella no reaccionó bien a mi decisión de tomar espacio. Supongo que le contó a otras personas porque ahora me están bombardeando con mensajes, llamándome idiota y diciéndome que no haga algo de lo que me pueda arrepentir. Por ahora, he bloqueado a todos, incluida mi hija, para poder pensar. Estoy considerando renunciar a mi trabajo, vender mi casa y viajar por un tiempo antes de enfrentar todo de nuevo. Incluso he considerado visitar Francia, si entiendes a qué me refiero. Comentarios relevantes. Los comentaristas le preguntan a Ope sobre la relación futura con su hija después de enterarse. Ope comentario, sí, sé que ella es mi hija y la amo muchísimo, pero no puedo ser un padre para ella mientras estoy pasando por lo que estoy pasando y simplemente ignorarlo. No será para siempre, solo hasta que ordene mi cabeza. Los comentaristas preguntan sobre la terapia para él y su hija, y sugieren no compartir todavía lo sucedido con familiares y amigos. OP comentario, sí, la terapia / consejería será imprescindible. Necesito dejar mi trabajo de todos modos, he estado allí durante años y la gente me conoce mucho. Siguen haciendo preguntas sobre mí, mi familia, etc., como suelen hacer los colegas, y me duele simplemente hablar de ello. Comentario destacado de un usuario. U/anónimo 1. Es una situación jodida y lamento que estés pasando por eso, pero eres su padre. Has ayudado a criarla. Esto no cambia eso. No tienes tiempo libre por ser padre. Tienes que resolver esto en tu propio tiempo. No puedes abandonarla. Ella te necesitará más que nunca ahora mismo. Tienes que pensar en ella antes que en ti mismo. Actualización, 29 de junio de 2024, una semana después. Después de mi última publicación, intenté desvivirme. Sufrí una sobredosis de analgésicos, pero no tenía suficientes. Cometí el error de enviarle un mensaje de texto a mi madre diciéndole dónde estaban mis llaves y dónde me encontraría. Justo ese día, ella estaba mirando su teléfono cuando llegó mi mensaje. Entró en pánico y llamó al 999. Me llevaron de urgencia al hospital, me hicieron un lavado de estómago y me enviaron a casa con antidepresivos después de un par de días, aunque no los he tomado. Mi médico de cabecera me llamó y me recomendó terapias de conversación del NHS, pero hay una larga espera para ser atendido. Por ahora, estoy quedándome con mis padres para que puedan vigilarme. Sé que no están contentos conmigo, especialmente mi padre. El lunes era el funeral de su hermano, y se lo perdió porque yo estaba en el hospital. Mis padres saben todo sobre la situación de mi hija. A mi mamá no le importa en absoluto. Dice que sigue siendo su nieta pase lo que pase. Incluso mencionó cómo su hermano, mi difunto tío, aceptó al hijo de su pareja como sobrino. También dijo que mi primo adoptó al hijo de su esposa y que para ella es su sobrino en todo lo que importa.
En cuanto a mi hija, estamos dando pequeños pasos. Vino a verme al hospital y pasamos un buen rato juntos. Por ahora, ella se quedará en mi casa para cuidarla hasta que yo regrese. Sin duda, pronto tendremos una conversación más detallada. Por otro lado, mi ex está utilizando su seguro de salud familiar para llevar a nuestra hija a terapia privada, lo cual me parece lo mínimo que puede hacer por ella. Sin embargo, todavía tengo muchas dudas sobre mi ex y su historia de estar borracha aquella noche. Ella es una mentirosa compulsiva. No hablo de mentiras pequeñas, sino de tergiversar la verdad como lo haría un político. De hecho, cuando nos separamos, le dije que debería dedicarse a la política y ella pensó que estaba siendo cruel. También recuerdo una discusión que tuvimos una vez en la que dijo que las mujeres a veces son empujadas a ser infieles y que el marido tiene parte de la culpa. En su momento me dejó perplejo, pero ahora lo veo como un presagio que fui demasiado ingenuo para notar. Mi cabeza sigue hecha un lío. Amo a mi hija, pero tengo emociones complicadas y dolorosas. Lo que más me rompe el corazón es pensar que si me hubiera enterado cuando ella era un bebé, quizá habría sido capaz de marcharme. Pero ahora no puedo hacerlo porque la amo demasiado. Eso me hace sentir culpable por haber tenido ese pensamiento. Si me hubiera ido, habría perdido todos los momentos maravillosos que hemos compartido. Estoy deseando que llegue el momento de empezar la terapia. Comentarios relevantes. OP comentario, para ser justo conmigo mismo, diré que todavía estaba en shock, muy vulnerable, y borracho también, y no estaba en condiciones de recibir ningún consejo o crítica. No diré que todavía no estoy en shock, pero los eventos de esta última semana me han ayudado a procesar todo, y ahora estoy pensando con más claridad. Mi esposa está enviando mensajes de texto a su amigo de Tinder justo enfrente de mi cara. Todavía estoy casado, 42, y viviendo en casa, aunque no por mucho tiempo. Planeo mudarme pronto, pero todavía no le he dicho nada a nuestra hija de 8 años. Mi esposa, 38 años, tuvo un romance emocional con un viejo amigo, que finalmente terminó. Pero, en lugar de trabajar en nosotros, decidió irse a Tinder. Ahora tiene un amigo con quien claramente hay algo más. Ya salió con él 2 veces sin decírmelo, mientras yo me quedaba en casa cuidando a nuestra hija. Lo peor es que se sienta aquí todo el día, frente a mí, enviándole mensajes de texto, riéndose y sonriendo como si nada. Esto es miserable. No puedo evitar pensar que esto no va a funcionar para ella de todos modos. Es evidente que está buscando llenar un vacío, y tengo el presentimiento de que, como ha pasado antes, terminará decepcionada. Pero, la verdad, ya no debería importarme. Editado por OP. Hemos estado juntos 14 años y llevamos 10 casados. Ambos hemos sido infelices durante mucho tiempo. Las cosas realmente se rompieron el año pasado, en mayo de 2023. Ella estaba siendo particularmente horrible conmigo, y yo, agotado y sin saber cómo manejarlo, le envié un mensaje a una amiga para desahogarme. Lo admito, dije cosas crueles. Me quejé de cómo su ansiedad la hacía sentir incapaz de hacer nada por sí misma, de cómo siempre me dejaba toda la carga a mí. Incluso mi amiga hizo comentarios burlones sobre su cabello corto en ese momento, y yo no la defendí. Sé que estuvo mal. Pero lo peor fue que ella encontró esos mensajes, y desde entonces, todo fue cuesta abajo. Aunque reconozco mis errores y me siento culpable por haberla lastimado de esa manera, también me cansé de las peleas constantes y del gaslighting cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía. Es frustrante porque, aunque he intentado disculparme y aceptar mi responsabilidad, ella sigue usándolos como armas contra mí. Solo anoche, cuando mencioné que ya no podía seguir reviviendo cosas de hace 9 años, explotó. Es como si nunca pudiera ser suficiente, por más que lo intente. Comentarios. U/Anónimo 1. Asunto emocional, ja. Siempre dicen que solo es emocional, hasta que descubres por tu cuenta que, en realidad, sí tuvieron relaciones. Esa parte nunca te la admitirán, tienes que llegar a la verdad por ti mismo. Yo pasé por algo muy similar, amigo. Es una situación desgastante y humillante. Literalmente, no hay nada que puedas hacer más que aguantar en silencio hasta que te separes, buscando consuelo en el hecho de que, eventualmente, saldrás de este infierno en el que estás atrapado. Pero nunca olvides algo importante, es ella quien está actuando de manera mala, espeluznante y irrespetuosa.
Tú no has hecho nada para merecer esto. Si fuera un hombre quien estuviera haciendo algo así, lo estarían crucificando públicamente, arrastrándolo por el suelo y condenándolo sin piedad. Mantente firme. Esto no durará para siempre, y pronto estarás en un lugar mejor, lejos de toda esta basura. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.